Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de ritmos. Y para este programa trajimos de vuelta a Francisco Carrillo, un invitado con quien hace tiempo discutimos el tema del plagio en la literatura para nuestra edición de Propiedad. Esta vez, el profesor y ensayista literario nos explicará cuáles son las consecuencias de los últimos cambios en el ritmo de la comunicación. A mí me interesan los ritmos en relación a cómo circula la información y cómo circulan los mensajes por el cuerpo social, porque de eso depende mucho nuestra noción del tiempo y nuestra noción de la aceleración temporal o del detenimiento temporal en una sociedad determinada. Lo que plantea Carrillo nos obliga a preguntarnos cómo nos afecta recibir uno o muchísimos mensajes y de qué manera nuestro día a día está determinado por una cierta periodicidad. La tecnología que usamos para comunicarnos genera un ritmo. Podemos verlo en nuestros hábitos, en un flujo de noticias de los periódicos o en las publicaciones que nos informan en redes sociales lo que está pasando a otras personas. Históricamente las sociedades han tenido una percepción de su tiempo que tiene mucho que ver con el ritmo al cual circula la información. Un poco como en 100 años de soledad, cuando llega el circo, cuando llegan las noticias de otro lugar, ¿no? En realidad, cualquier comunidad humana ha percibido el tiempo a partir de cómo son esas relaciones con otras comunidades, o cuando ya es una comunidad urbana, masificada, más grande, cómo circula esa información. Y eso tiene mucho que ver con las tecnologías de la comunicación. Por eso quizá tenemos una sensación de tiempo acelerado en los últimos años, o las últimas décadas, que avanza sobre la sensación de tiempo acelerado de los últimos siglos y que tiene mucho que ver con esos avances en las tecnologías de la comunicación, que también incluyen los avances en los transportes. La velocidad que adopta nuestra vida tiene mucho que ver con cómo recibimos la información, cómo la producimos, cómo circula, o sea, a qué velocidad circula y a qué velocidad circulamos también nosotros en el espacio. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que la noción de tiempo tiene mucho que ver con la noción de circulación por el espacio. Claro, esto nos remitiría prácticamente a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? La velocidad, la velocidad a la que uno transcurre en el espacio como una medida de la noción de tiempo. ¿Cómo se relaciona la velocidad con la que recibimos y emitimos los mensajes con la velocidad a la que ahora podemos transportarnos? Habría que pensar cómo circula el mensaje hace unos siglos, que circula de modo físico, había que llevarlo físicamente de un lugar a otro. Los primeros servicios de correos, por ejemplo, son servicios postales que normalmente generan una circulación del mensaje a partir de un instrumento tan primitivo como puede ser ir en un caballo de un lugar a otro, o en barco, llevar una noticia, llevar un papel que podía tardar meses en transportarse y que por lo tanto también llevaba implícito el tiempo de traslado. O sea, en realidad cuando uno lee una carta no solo lee o leía lo que alguien le decía, lo que alguien le escribía, sino también lee el tiempo transcurrido entre que llega la carta y tú la lees y tú la vuelves a responder, etcétera, ¿no? Hay unos tiempos ahí implicados en el propio carácter del mensaje. Esos en realidad ahí sí se sufre una revolución importantísima cuando ese modo de circulación que es físico deja de serlo, porque se inventa, por ejemplo, el telégrafo o el teléfono. Y esos son los aparatos, yo diría que sobre todo el teléfono, que de una forma más clara empiezan a generar la noción, no solo la noción, la experiencia de instantaneidad, de que ya el mensaje no es un mensaje que se transporta de forma física, que transcurra por el espacio, que le haga falta un tiempo en llegar, sino que se produce de forma inmediata. El teléfono es sin lugar a dudas quizás la principal revolución tecnológica y la principal revolución en los medios de comunicación. La segunda revolución fue la televisión. Y hay que decir que quizás esos dos medios de comunicación han sido los que de una forma más clara han dibujado la sociedad en que vivimos, más allá de que con el Internet pensemos que estamos en una auténtica revolución, que lo estamos, pero que en realidad es una especie de versión mejorada de las dos tecnologías que además se insertan en la base de lo que es el Internet. Por una parte el cable telefónico, que fue la manera en la que inicialmente se dio el Internet, ¿no? A partir de impulsos eléctricos por un canal telefónico,
y la televisión con su formato de pantalla, en este caso ya de pantalla interactiva. Pero en el fondo las grandes transformaciones en los ritmos sociales, mucho más profundas de lo que implica hoy en día el Internet, yo diría que fueron el teléfono y la televisión. Y de hecho el pensamiento y la teoría que se produjo sobre todo con la televisión en los años 50 y 60, yo no diría que haya sido superada por la nueva reflexión que ha supuesto el Internet. O sea, si uno quiere saber del Internet, yo diría que tiene que leer a los teóricos de la televisión. Porque en realidad casi todo está allí. Casi todo ya estuvo dicho, en realidad, desde los años 60. ¿Qué es lo que ya se ha dicho? ¿Cuál es esa reflexión que sigue vigente? Hablando de la televisión, yo diría que el teórico más importante fue Marshall McLuhan, con su idea de la aldea global. Y en realidad ha sido la teoría, yo diría, que más reveladora de cómo funcionan los impulsos electromagnéticos y cuál es la nueva noción de sociedad y la nueva noción de circulación de los mensajes que se inaugura precisamente en los años 50, y que se consolida en los años 60. Guy Debord también es una referencia importantísima y que se consolida con el Internet. Pero en realidad el Internet no ha generado unas dinámicas tan profundas como las que generó la llegada de la televisión a los hogares. Por una parte implicó esa nueva sensación de estar visualizando en tiempo real lo que ocurre en otros lugares, estar generando información desde múltiples polos informativos. Claro, la interactividad sí es una cuestión mucho más definitoria en el Internet, pero lo cierto es que la televisión también implica una circulación de los mensajes donde hay multitud de polos informativos, de cámaras que luego se ponen al servicio de ese último canal que es la televisión que te llega a casa, las imágenes que te llegan a casa, y esa sensación de una nueva globalidad a partir de la circulación de imágenes. Si nuestro encuentro con la inmediatez no es tan reciente, ¿qué nos sigue asombrando de ella? O sea, lo que ahora sí es nuevo es el hecho de que apenas hay una temporalidad que se marcaba hace unas décadas, por ejemplo, con el periódico de cada día. El diario marcaba la temporalidad de cómo sucedían las cosas socialmente. Sucedían de un día para el otro. El noticiero también incluye ese tipo de ritmos sociales. El noticiero generaba una sensación de que había 3 momentos en el día importantes en los cuales sí sucedían cosas, muy pronto en la mañana, al mediodía y luego en la noche. Y de hecho la vida política y la vida social giraba muy en torno a cómo luego eso sería reflejado en el noticiero o en el periódico del día siguiente. Hoy en día sí parece que la noticia se anticipa casi al acontecimiento, o que el acontecimiento se tiene que plegar a una vida noticiera que ya no tiene tiempos, no tiene una periodicidad diaria, ni siquiera horaria, es inmediata y es continua. Y eso también genera el estrés en el que viven las sociedades a día de hoy, ¿no? Un estrés que también puede llevar a la manipulación, claro. Yo diría que los fenómenos de las nuevas derechas en Europa y en Estados Unidos, sobre todo con el fenómeno Trump, tienen mucho que ver con el estrés que viven las sociedades, donde en realidad no hay unos acontecimientos tan radicales como hace unas décadas, pero sí hay una vida informativa que nos hace pensar que estamos en un universo caótico y difícil de manejar porque no manejamos sus ritmos, no manejamos sus tiempos. Entonces, a mí sí me parece que hay una clara evolución hacia un lugar sin periodos, en realidad sin ritmos. Cuando hablamos de las redes sociales o de los periódicos digitales, pues hablamos ya de medios sin ritmo, porque en realidad ya no disponen de esos tiempos de los que disponían hace unos años, unas décadas, en los cuales también la información se reciclaba, se canalizaba, se daba importancia a ciertas informaciones sobre otras, se reescribían las informaciones. Ahora lo que tenemos es una multiplicidad de información circulando por Internet y en ocasiones no tenemos ni siquiera tiempo a saber lo que es cierto y lo que no. Entonces por ahí, claro, yo ahí sí diría que hay una revolución, en el sentido de que esa interactividad ha provocado que no haya polos confiables de información y que esa ausencia de ritmo, esa ausencia de tiempos internos para poder reciclarla, canalizarla, haya desaparecido. ¿Cuál, entonces, es la importancia del ritmo en la comunicación? ¿Qué ocurre al desvanecerse la periodicidad? Bueno, yo diría que estamos en un universo donde estamos perdiendo la noción de ritmo en relación a la información y en relación a cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente social, que antes estaba muy marcado por esos ritmos que implicaba cuando uno tenía noción de su comunidad. El diario de la mañana marcaba un ritmo, en los puertos, por ejemplo, marcaba un ritmo cuando llegaba el barco del correo. Y obviamente la gente esperaba esos momentos para ponerse en contacto con el resto de su cuerpo social, de su comunidad. Y entonces sí se generaban unos ritmos que luego se retoman, como dije antes, con el noticiero, como un momento donde todo el país, donde toda la comunidad se pone enfrente de la televisión para ver más o menos lo mismo y para enterarse a la vez de algo. Yo diría que en el mundo en el que vivimos esa noción está perdiendo todo tipo de significado
y que a lo que nos exponemos es precisamente al caos. Al caos informacional, precisamente porque no hay ritmos de la información y porque accedemos más que a cualquier tipo de universo armónico y que generase algún tipo de ritmo, a un universo ruidoso. Y yo diría que esa sí es una experiencia compartida por casi cualquiera que viva expuesto al internet o al universo de las redes sociales, esa sensación de ruido. Yo diría que eso sí es algo muy típico de nuestra experiencia social, la sensación de que habla demasiada gente, hablamos todos a la vez, de que realmente se escucha más a quien más grita o a quien más postea y que finalmente se pierde esa relación, pues ya digo, armónica, que tampoco existía antes en realidad, no es que existiese una armonía. Pero yo diría que incluso a efectos cerebrales y a efectos emocionales y a efectos psíquicos sí había momentos para exponerse a una cierta circulación de mensajes y momentos para no hacerlo. Y ahora todo eso se mezcla en una especie de continuo informativo, una especie de continuo de mensajes, sin orden alguno, que no nos dejan reposar. ¿Hacia dónde se espera que evolucionen las tecnologías de la comunicación? ¿Cuál es el pronóstico de Francisco Carrillo? ¿Y cómo podríamos hacerle frente a la pérdida de ritmo que caracteriza al nuevo torrente informativo? Creo que hay que dejar tiempo a que Internet vaya demostrando cuál es su propia evolución interna. Ya la ha tenido. O sea, en realidad, hace unos años se pensaba en Internet como una herramienta emancipadora, una herramienta que iba a provocar una circulación de mensajes horizontal. De hecho, es así. Pero también estamos viendo que Internet está dominado por una serie de empresas que emplean esa información a partir de criterios que no son emancipadores, claramente. A mí no me parece que esa evolución hacia un mayor ruido y un mayor caos vaya a remitir. Lo que sí me parece es que vamos a empezar a emplear el Internet de otra manera. Desde luego que ya hay experiencias de personas que generan una reflexión o que hacen una reflexión en torno a cómo quieren usar el Internet, cómo quieren ser invadidos por ese universo comunicacional, cuáles son sus ritmos también en relación a cómo se exponen a la información, a cómo se exponen a las redes sociales, a cómo se descontaminan de ese torrente ininterrumpido. Y yo sí diría que vamos a generar o a ir generando momentos como de higiene mental y de higiene temporal en relación a cómo nos exponemos. Hasta ahora hemos tenido un uso del Internet, yo diría que un poco bastante irresponsable, en el sentido de que no hemos tenido contención. En cualquier momento, en todas las horas del día, estamos frente a la pantalla, siendo receptores de ese caudal que en realidad sabemos que no es. En cualquier momento del día, en cualquier espacio, estamos frente a la computadora, estamos frente al teléfono, siendo receptores en el fondo más pasivos de lo que nos parece de ese torrente ruidoso. Y yo sí creo que se van a ir generando se van a ir aprendiendo más que generando, se van a ir aprendiendo modos de relación con esa nueva tecnología que vuelvan a generar ritmos. Quizás sería bueno plantearse cuándo uno quiere exponerse a las redes sociales, cuándo uno quiere exponerse a la información, más que nada por descontaminarse y más que nada por poder vivir la vida más allá del teléfono celular. Porque lo que es cierto es que también hay una pérdida de experiencia. A mí esto me parece muy significativo de nuestro uso de los medios digitales, y es el hecho de que parece que solo experimentamos a partir de un gesto bastante pobre, que es el gesto de estar mirando el celular, cuando hay otros gestos y hay otras sensibilidades que se ejercitan a partir de otro modo de estar en el mundo y de visualizar el mundo y de gestualizar. Yo creo que sí merecemos reflexionar en torno a eso, en torno a cómo está siendo nuestra relación con los nuevos medios de comunicación y cuál es el abuso, en realidad, de los nuevos medios de comunicación y cuál es el abuso que estamos cometiendo como receptores. Llegamos al fin del programa. Para leer más, les recomendamos el artículo El ritmo y los inicios del arte abstracto, de George Rock, y El ritmo del trazo como ritmo del mundo en la pintura china, de Yolaine Escande. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM y escríbanos sobre este programa a @shubidubi. Gracias a Yael Weiss, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.